Está con nosotros el abogado Pedro José Freile, candidato a la presidencia de la República por el Movimiento Amigo, lista 16. Si podemos dividir pantalla, por favor, para comenzar a conversar con nuestro invitado. ¿Sí me escucha bien, abogado? Perfecto, Jimmy, muchísimas gracias. De hecho, estaba oyendo lo de la yaca y me hizo tener ganas. Oiga, abogado, usted fue el primero que empezó a hablar de la necesidad, más o menos eso fue el término, de postergar las elecciones. Me pregunto si sigue pensando lo mismo cuando ya están imprimiendo las papeletas, por ejemplo, por el presidente de la República. Sabe que sí, lamentablemente le tengo que decir con mucha preocupación que veo que el funcionamiento de todo el sistema electoral da pena. Es lamentable. Para una primera experiencia en el tema electoral, veo que el nivel de responsabilidad de los funcionarios es muy bajo, de los consejeros poco transparente, poco independiente, y toda esta pelea con la autoridad judicial electoral y el Consejo Nacional Electoral da a pensar que no solamente en la parte de la integridad física, de la salud pública alrededor del proceso, hay poca transparencia o potencial, muy poca transparencia alrededor del sistema. Como ciudadano, tengo que decirle que me siento más asqueado de lo que estaba al comienzo de este proceso. Claro que eso nos compromete más a tener que intervenir en la lid política. Pero ¿no le parece a usted que la lid política en los comicios corren el riesgo de una severa complicación? Porque un candidato, cualquiera que sea, que no esté contento con el resultado, puede alegar, que ha violado el Código de la Democracia en uno de cuyos artículos, que en este momento no me pregunte cuál, dice claramente que si se mueve la fecha del proceso electoral, eso es causal de nulidad. A mí me parece que el discutir, de hecho, el tema de los formalismos alrededor de un proceso es menos importante que la seguridad de las personas. Pero sobre todo creo que el diseño del proceso, digámoslo así, de contestación, o pongamos de otra manera, los recursos que prevé el sistema para poder definir la tutela de los derechos de los sujetos políticos, es un sistema que está incompleto, no está diseñado de una manera correcta. Hoy por hoy, el sistema está diseñado para que si alguien se pronuncia, alguien pueda impugnar. Y se puede convertir, de hecho, en una cadena infinita a partir de que no ha habido preocupación por hacer. Tal vez es prudente considerar un rediseño del sistema para que en otras ocasiones no caigamos en esta banda infinita de reclamos que podría hacer colapsar no solo este proceso, sino cualquier proceso electoral. Pero, a ver, ¿usted cree que es una formalidad, por ejemplo, que, aunque lo diga el Código de la Democracia, se mueva la fecha y se corre el riesgo de la nulidad? Justo porque usted dice, porque hay el espacio ahora para una apelación más otra, y resulta que a lo mejor pasa el 24 de mayo y no se puede posesionar el que gane la elección. Este es justamente el punto, Jimmy. Estamos poniendo la fecha escrita en la Constitución como una condición sine qua non más importante que la vida de las personas. Cuando estamos frente a una situación excepcional como esta en la que nos vemos abocados por la pandemia, de hecho, no sabemos si es que eventualmente las condiciones físicas provocan que no haya elecciones del 7 porque estamos en un colapso médico, o el 24 no se puede posesionar el nuevo gobierno. Pero esas fechas pueden ser objeto, y eso es lo que propusimos nosotros, de una absolución de esta coyuntura especial a través de una consulta a la Corte Constitucional que sobre el asunto específico de la fecha lleven a cabo el Consejo Nacional Electoral, la Procuraduría General del Estado, la Contraloría General del Estado y, de hecho, para de una vez salir de dudas, todas las funciones del Estado, planteando el tratamiento de esta situación excepcional. Eso pudo haberse hecho hace ya más de 4 meses y hoy por hoy sabríamos cómo actuar. El problema es que pusimos por delante esas ganas de llegar que tienen los partidos que creen que están mejor y no pensaban que les iba a aparecer uno con billete suficiente para seguir dando la pelea del tamaño que ha seguido dando el señor Álvaro Noboa hasta este momento. Ahora bien, pasemos a otro tópico que no deja de ser importante. Todos los candidatos, o no todos, algunos ya se han dado cuenta de que hay que hablar de reactivación económica, pero también hay que hablar de cómo se va a llevar adelante el proceso de la vacunación de la población. No podemos pensar en reactivación económica con la gente esperando a ver si algún día llega a tener la fortuna de ser vacunado por lo menos antes de fin de año. ¿Qué se puede hacer en ese caso? ¿Qué plantea usted? De hecho, Jimmy,
nosotros nos hemos metido mucho en el tema de cómo funcionan los ciclos de producción de la vacuna y la cadena de logística. El problema más grande está en la cadena de logística, asunto que la vacunación en los Estados Unidos de América nos ha demostrado. El gobierno federal de los Estados Unidos, dirigido por el tipo que es el gurú del tema de la vacuna, el doctor Fauci, pensaba vacunar cerca de 30 millones de personas para el 1 de enero y no han logrado vacunar 3 millones, con la plata que tienen y con la logística que tienen, y con plata propia además para hacer la vacunación. Nosotros acá estamos dependiendo de todavía pedir prestado plata probablemente a los chinos para que los chinos mismos nos vendan la vacuna que viene de sus mercados. Pero digamos que no viene de los chinos. Nosotros hemos planteado una propuesta que de hecho el gobierno debería estar haciendo funcionar. Hablar con las farmacéuticas es algo que cualquiera, hasta de un partido político desconocido en un país chiquito como el Ecuador, como yo, puede hacer. Puede hacerlo el gobierno del país. Yo estoy planteando, considerando que el proceso de vacunación real en el Ecuador va a demorar 3 años, que se construyan al menos 6 fábricas en un plantel industrial en el sitio del Aromo. Se necesitan menos de 2 hectáreas para eso y menos de 120 días para construir, porque el sitio ya tiene facilidades para disposición de desechos, tiene carreteras, acceso a 4 puertos marítimos internacionales y al menos un aeropuerto internacional, para que las fábricas vengan, se instalen aquí, a cambio de no pagar impuestos de entre 5 y 10 años, nos inmunicen primero a los ecuatorianos sin costo, porque además no hay razón para que tengamos que pagar esa vacuna si el Estado cumple su función, le den trabajo a ecuatorianos, utilicen nuestros servicios portuarios, nuestras carreteras y servicios logísticos sin pagar impuestos, y ellos mismos se simplifiquen la logística para la vacunación de la cuenca del Pacífico. Pero esto es algo que tiene que proponer un gobierno, porque como le digo, cualquier candidato puede tener contacto con el CEO de las farmacéuticas. Yo he podido, pero yo no soy el presidente del Ecuador. Eso es algo que alguien que está en Carondelet tendría que hacer, que sabe que podría hacer, pero que están preocupados ahora de que algún amigo de ellos puede comisionar en venir y traer y vendernos encima la vacuna. Ahora, usted, con los contactos que ha hecho, ¿encuentra que hay interés de laboratorios internacionales por venir a invertir acá? Completamente, pero contra una condición extrema como 0 impuestos. Hablamos de 0 patentes, 0 impuestos a la renta, 0 impuestos. Ellos lo que van a cumplir son obligaciones laborales y obligaciones comerciales. Sí existe esa disposición y de hecho están buscando cómo hacerlo. Yo le digo, Jimmy, si nosotros no nos ponemos las pilas, esto se va a ir al Callao, así de simple. Lima va a hacer esto antes que Manta, simplemente porque nosotros estamos preocupados en cómo hacer comisiones. Es una necesidad logística del mercado. O sea, es esa necesidad de poder fabricar más cerca de los consumidores de la vacuna, en volúmenes más grandes, porque el número de fábricas hoy por hoy todavía es muy pequeño. Es una realidad económica que si nosotros no la aprovechamos en la desgracia, alguien más lo va a hacer. Abogado, buenos días. Les saludo a Omar Jaén. ¿Cómo ha estado? Muchas gracias por su tiempo. Abogado, mire, ayer el ministro de Salud, en una rueda de prensa, se molestó con un periodista ecuatoriano en España porque le preguntó, oiga, ¿y cómo van a garantizar que ahora en el tema de la vacunación no vaya a haber corrupción como lo fue con el tema de las bolsas de los cadáveres, con el tema de la medicina durante el pico de la pandemia? En el caso que usted llegue a Carondelet y usted pueda conseguir que vengan estas fábricas para producir la vacuna, ¿cómo puede garantizar que estas redes mafiosas, corruptas y delincuenciales intenten de una u otra manera sacar provecho de la desesperación de la gente? Porque primero las vacunas van a llegar a la gente gratuitamente. Entonces nadie tiene por qué pagar por las vacunas. El negocio que les planteamos a las farmacéuticas es: entréguennos vacunas gratis, entréguennos todo el proceso de inmunización. ¿En dónde estaría el interfaz eventualmente corrupto? Digamos, la chequera en manos de algún político pilas que quiere ganarse la plata. En el propio proceso logístico de vacunación, es decir, en las jeringas o en la contratación de personal o el entrenamiento de personal para la campaña de vacunación. Yo creo que para poder mitigar este tema, lo principal es hacer la contratación como la proponemos, transparente, sin reuniones secretas, todo hacia afuera, con la colaboración del sistema del COE, lo que antes llamábamos defensa civil, bien integrado con la fuerza pública, para que nadie tenga que pagar por lo que no tiene que pagar. Así que, Omar, yo creo que el tema sí puede hacerse, pero es cuestión de voluntad política. Cuando un ministro es preguntado sobre un tema de estos y se molesta, tiene que cuestionarse si realmente tiene vocación para el servicio público, porque eso no es de entender cuál es su papel. Abogado,
hasta que se pueda conseguir que estas compañías, estas farmacéuticas vengan al país y se instalen en el sector del aromo, ¿usted es partidario que la empresa privada, el sector privado pueda importar las vacunas? Por ejemplo, alguna empresa camaronera que tiene 500 trabajadores, digamos, 1000 trabajadores. Y ellos pueden traer para vacunar, inmunizar a su personal. ¿Usted estaría de acuerdo con que el sector privado pueda traer vacunas? Soy sincero, yo vengo del sector privado. De hecho, tengo clientes que están interesados en hacer algo así. Y le tengo que decir con toda honestidad que después de toda la lectura y todas las conversaciones que he tenido con expertos sobre el tema, es una posibilidad que es atractiva comercialmente, pero es muy insegura desde el punto de vista de la salud pública. O sea, sí puede ser interesante y todo el mundo quiere una pequeña oportunidad, una luz para hacer algo más o moverse más rápido. Hoy por hoy el proceso de distanciamiento social y de medidas de cuidado personal, la seguridad industrial tienen que reforzarse hasta que tengamos una manera efectiva de hacerlo. Pero hay textos, no soy un experto en el tema, que señalan que inclusive la promiscuidad que podría proponerse a la sociedad utilizando distintos tipos de vacunas que vienen, digamos así, sin un registro de un solo programa de vacunación masivo, podría en determinado punto, dado que el desarrollo de estas vacunas es muy reciente, ocasionar, digamos así, un sinnúmero de casos con efectos secundarios de distintos tipos que podrían complicar también la situación sanitaria. Claro. Digamos así, nuestro nivel de ignorancia, más seguro todavía es pensar que el proceso de inmunización sea dirigido y ejecutado por el Estado sin costo para la ciudadanía, y esa es todavía la manera segura que podemos visualizar. Abogado, bueno, esa es la manera segura, pero también, penosamente hay que decirlo, la más lenta, porque mire, ayer o anteayer escuchábamos a un funcionario decir que era necesario que para las vacunas Pfizer, por ejemplo, contar con los equipos de congelación, pues son congeladores gigantes, claro, para poder tener. No los han comprado todavía, o sea, recién parece que van a hacer la gestión de compra. Entonces, por eso digo, bueno, aquí yo no sé si alcance a vacunarme ya. No sé. No se preocupe. Nadie sabe. Usted Jimmy nos está planteando como que estuviera Cucho, usted todavía, ¿qué pasa? Exageré un poco como para graficar, pero que no han comprado ni los congeladores, imagínense. Claro. Pero en cambio las farmacéuticas en sus cadenas de logística sí tienen esos congeladores. No necesitan comprarlos, solo necesitan enchufarlos. Claro. Bueno, hay que con ver las gestiones del caso, pues, ¿no? Entonces ahora es operación enchufe. Entonces no es mala, vea. ¿Sabes? Oiga, perdone que sea curioso y metido, pero le estaba oyendo que usted el día de mañana va a hablar sobre Sacha. Sí. Y perdone que le meta cuchara de entrada, porque yo cuando oigo petróleo, ese es mi mundo, pues yo de ahí vengo. Ya. Y le dejo ahí sembrado el bichito del tema, verá. Todo el sistema Petroecuador integrado, Petroamazonas y Petroecuador, está siendo valorado en alrededor de $18 mil millones. Ya. Hace una semana tuve una reunión con 2 CEOs de empresas de Emiratos Árabes, y ellos me decían que solo Sacha podría costar $18 mil millones, por si acaso. ¿Sí? Solo Sacha. Oye, solo Sacha. Ajá. Sí, no, mañana va a ver usted la entrevista interesante que tendremos sobre este tema, porque sabido es que es la joya de la corona la que se podría estar, ya hay hasta un oficio, una carta recomendando no sé si es la concesión exactamente o cuál es la figura, pero que eso puede generarle liquidez inmediata de $1.000 millones de dólares. Yo le digo como alguien que aprecia el tema desde fuera para empresas que podrían invertir en el tema. Lamentablemente, el señor ministro de Energía, que es una persona muy valiosa dentro de la industria, ya está en el estado de convertirse en una pieza de museo de las mejores épocas de la industria. No tiene ni idea de lo que está haciendo, hay que detener lo que están haciendo, está mal. Claro, abogado, justamente hablando poniendo como ejemplo el tema de Sacha, su posición como candidato presidencial y que aspira a llegar a Carondelet, si usted tuviera la oportunidad de reunirse en estos momentos con el gabinete ampliado, con Lenín Moreno, ¿qué les diría con respecto a las concesiones? Porque como que están acelerando la marcha cada vez más cerca de mayo, como que están acelerando la marcha para el tema de CNT, para el tema de Sacha, para el tema de la refinería de Esmeralda. ¿Qué les diría al gabinete ampliado? Bueno, si usted me pone al frente de esa mesa del actual gabinete ampliado de este gobierno
les diría así, les diría así, están despedidos. Eso es lo primero que obviamente les quisiera decir. Pero lo que les diría es que no es prudente, no es presentable desde el punto de vista de un país que tiene unos niveles de riesgo político tan altos como los que en este momento tenemos. No digamos las causas, pero tenemos unos niveles muy altos. No está en el momento para provocar una colocación de ningún tipo de mercados. Más aún, porque el gobierno mismo no tiene certeza de qué es lo que quiere decir cuando habla de concesión o cuando habla de operación. Es un gobierno plagado de ignorancia alrededor de los modelos de gestión que está ofertando. Cuando hay claridad, tal vez se puede pensar en obrar a través de mercados internacionales en momentos extremos, pero hoy por hoy es absolutamente imprudente pensar que una oferta que haga el Ecuador va a poder recibir el interés de inversionistas institucionales que nos crean. Porque usted habla con el ministro de Petróleos y habla por separado con la Secretaría Jurídica de la Presidencia. Los dos entienden concesión de una manera distinta, o contrato de participación, o contrato de servicios integrales, no hablan el mismo lenguaje. Y esa falta de univocidad, esa falta de cantar en el mismo ritmo todo el gobierno, hace que se vea poco transparente y potencialmente corrupto cualquier proceso que quieran llevar adelante. Abogado, mi última interrogante. Durante el debate del fin de semana que participó usted en el Diario del Comercio, estuve monitoreando las redes y varias personas tuvieron buenos comentarios con respecto a su participación, sobre su propuesta petrolera, sobre su propuesta económica, pero en muchas ocasiones terminaban con esta frase: tiene buenas propuestas, pero lamentablemente está en el partido de Daniel Mendoza. ¿Qué comentario tiene con respecto a eso? ¿Cuál es su vínculo con Daniel Mendoza? ¿Todavía siente que tiene esa mochila encima de estar en el partido de Daniel Mendoza? No. Realmente el influjo mediático sobre el movimiento es algo que no nos lastima. Nuestras hojas de vida son lo que están por delante y este proceso a través del cual hemos decidido participar es algo que esperábamos que suceda con este tono. Y de hecho, nos parece importante que se pueda visualizar nuestra propuesta, ese efecto de que vean que hay una propuesta real, de que somos nosotros quienes dirigimos el partido, quienes estamos asumiendo el liderazgo dentro de este proceso, es lo principal. El partido, a final de cuentas, es una herramienta que está hecha de los liderazgos y de la comunidad que hace la vida de esa organización por dentro. Y eso es lo que queremos demostrar, que aquí hay una comunidad sana, vigorosa y comprometida con el país, y no otra cosa distinta. No hay vínculo con el asambleísta, no hay vínculo con antecedentes que en los medios se han divulgado. Esos no nos afectan, somos nosotros quienes estamos al frente. Gracias, abogado Pedro José Freile, candidato a la presidencia por el Movimiento Amigo Lista 16. Que tenga usted un buen día, abogado. Gracias. Muchas gracias. Bien, encantado. Un abrazo a ambos. Cuídense. Muy bien.